Bienvenidos, señoras y señores. Estamos continuando con este curso de ecuaciones diferenciales, poniendo alma, vida y corazón a las matemáticas, esas matemáticas que nos van a llevar al éxito, a la victoria, ¿no? Bueno, recuerda que en la sesión anterior nos quedamos en que estábamos clasificando las ecuaciones diferenciales. Las clasificamos según el tipo. Bien, ahora vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales según el orden. Así que vamos a ello. Ponle ahí, si quieres, escríbale tema, por favor, en tus apuntes. Clasificación de una ecuación diferencial, ya sabemos, no lo voy a escribir. Es clasificación según el orden. Entonces, terminamos. Según el orden. Nos encanta escribir matemáticas. Y sé que ustedes están enamorados de las matemáticas, así que vamos a seguir disfrutando estos momentos juntos. Todos nosotros disfrutando de las matemáticas. Clasificación según el orden. Escríbele entonces. El orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial. ¿Es el de la derivada? Escríbele, por favor. Es el de la derivada de mayor orden en la ecuación. De mayor orden en la ecuación. ¿Sí? Ahí está. La definición. Así podemos clasificar las ecuaciones diferenciales según su orden, ¿no? Obviamente, sabemos que el orden de una derivada, pues es cuántas veces se va a derivar una función. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Un ejemplo práctico de esos que te encantan. Vamos a ver este ejemplo. Observemos, ¿no? Dice que diremos una ecuación. Tú me dices ahorita, escribe si se trata de una ecuación diferencial. Bueno, y tengo la segunda derivada de y que es función de x. La segunda derivada de y, ahí está, más 5 veces la derivada de y. ¡Ah, caray! Esa línea. ¡Épale! ¡Qué bárbaro! ¡Qué línea tan chueca! Más 5 veces la derivada de y respecto a x, que está elevada al cubo. Y eso es igual a 0. Ahí tenemos el igual. Si no, no pudiéramos decir que esto es una ecuación diferencial, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Decidme, por favor, compañeros y compañeras, señoras y señores, díganme por favor, a ver quién quiere participar, a ver quién levanta la mano. Dígame por favor esa ecuación. Primero, si es una ecuación diferencial y por qué. Si quieres poner pausa, analiza esta ecuación. Y evidentemente, ¿verdad? Es una ecuación diferencial. Ya lo vimos en la sesión anterior. ¿Por qué? Muy bien. Ahora sí. Clasifica esta ecuación diferencial de acuerdo al tipo de derivada, ¿no?
Eso lo vimos también en la sesión anterior. Dime qué tipo de ecuación diferencial es. Ya sabes la definición. Evidentemente tienes razón. Es una ecuación diferencial ordinaria. Porque tiene derivadas ordinarias, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, ahora toca clasificar esta ecuación de acuerdo al orden. Es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden? A ver, dime. Muy bien. Entonces se escribe aquí, para culminar este ejemplo, es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial, de esas que disfrutas tú, de esas que gozas, de segundo orden. Ahí si quieres agregarle, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. No te vayas a confundir. Este 2 de aquí es una forma de anotación de las derivadas, ¿verdad? Este 2 siempre va a ir en conjunto con este número, que deben de ser iguales, ¿no? Bueno, esos números indican el orden de la derivada, según esta anotación. Es el orden. ¿Estamos de acuerdo? Es una segunda derivada de y con respecto a x. Y no te vayas a confundir con este número. Ese 3 no es el orden de la derivada. No significa que vamos a derivar y 3 veces. Significa que lo estamos elevando a la tercera potencia. Esto sí es una potencia, está elevada al cubo. Entonces, no confundas. Vamos a continuar con esta clase maravillosa. ¿La estás disfrutando? ¿La estás disfrutando? Escribe ahí si la estás disfrutando. Venga, porque sé que tú disfrutas las matemáticas. Vamos a clasificar ahora las ecuaciones diferenciales como lo vimos en la clase anterior. Vamos a clasificarlas, dijimos, de acuerdo a 3 criterios, ¿no? El tipo, ya lo sabemos. El orden, que lo acabamos de apreciar. Y por supuesto, según la linealidad. Discúlpame. Épale. Penal. Ok. Clasificación según linealidad. Entonces, escribamos ahí un subtema interesante. Clasificación según linealidad. Ahí lo teníamos, ¿no? Evidentemente, para explicar la linealidad de las ecuaciones diferenciales, voy a permitirme realizar una anotación, alguna definición interesante que te permita a ti y a mí, principalmente, transmitirte este tema, ¿no? Vamos a definir una ecuación diferencial que está en función de ciertas variables. Mira, vamos a escribirlo para que nos entendamos tú y yo. Escríbele. La ecuación diferencial, como dice Guanaguanasil, la ecuación diferencial que está descrita como una función, que es función de x, que es la variable independiente, que es función de y, que es la variable dependiente, y todas las derivadas de y, y todas las derivadas de la variable dependiente. Entonces, y', ya sabes esa notación para las derivadas, hasta llegar
a la enésima derivada de y. Bueno, ahí tengo una ecuación diferencial, está igualada a 0, es una función de todas esas variables. Bueno, es una función de la variable independiente x, la variable dependiente y todas las derivadas de y, y todas las derivadas de la variable dependiente. Entonces, ¿qué criterios vamos a tomar en cuenta para decir que esa es una ecuación diferencial lineal? Bueno, ahí le puse punto y coma. Es lineal, ¿eh? Escríbele. Es lineal. Nos encantan las matemáticas. Ponle corazón a lo que estás escribiendo. Buena actitud. A ver, una sonrisa. Venga, una sonrisa. Si f, es decir, si la función es lineal, por eso me encantan las matemáticas, porque son claras y concisas, ¿no? Esa ecuación diferencial es lineal si la función es lineal en todas las variables dependientes, es decir, y sus derivadas. En y, por eso dice aquí, en y, coma, la primera derivada de y, coma, la segunda derivada de y, la tercera derivada de y, hasta llegar a la derivada enésima de y. Qué chulada de definición, ¿no? Qué chulada de verdad, ¿no? De matemática. Es decir, o escrito, dicho de otra manera, jovencito, jovencita, señoras y señores. Ponle aquí si quieres coma, o otra vez punto y coma, o punto y aparte, como quieras. Es decir, de la forma y escribimos lo siguiente. Vamos a empezar con la derivada de mayor orden. Tenemos un coeficiente que es función de x, entonces escribimos a sub n función de x, ojo, que está multiplicando a la derivada enésima de y. Ojo, esto, a ver si se alcanza a apreciar. Mira, aquí está, lo estoy apuntando con el cursor. No confundas esta n que está entre paréntesis. No significa una potencia, significa una derivada enésima. Ojo que voy a hacer alguna nota interesante para que lo tomes en cuenta de aquí en adelante. Nosotros sabemos que y, su primer derivada, normalmente decimos y', que significa, o en la otra forma de escribir la derivada, es así, ¿verdad? Y así te vas, ¿no? Por ejemplo, una derivada de orden superior, la segunda derivada, y'. Esto quiere decir que se puede escribir como te lo muestro en esta notación, ¿no? Segunda derivada. Y así. Pero ya cuando es una derivada más alta, si seguimos con la notación de las primas. ¿Te gusta, no? Esta notación. ¿Te gusta esta anotación? y'. Si tú le sigues, por ejemplo, la tercera derivada, y'. Bueno, voy a tratar de ser más claro. Y', es la tercera derivada. Entonces, significa tercera derivada de y respecto a x. Ya sabemos. Estos son sinónimos, ¿no? Lo podemos ver como sinónimos. Es la misma forma de escribir lo mismo. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. A partir de aquí, si quieres seguir esta notación, ya no escribirías
Tanto palito. Caray. Caray. Ya no escribirías y prima. Es más, hasta para contarlo, ¿no? A partir de aquí puedes escribir y para diferenciarlo de una potencia, escribirías, por ejemplo, entre paréntesis, y cuarta derivada. Entonces, esto significa la cuarta derivada de y con respecto a x. No se te olvide esta nota, este comentario, porque te pudieras confundir. Y para evitar esa situación, pues, realizó este comentario, esta nota, esta actualización. Entonces, ¿dónde íbamos? Aquí tenemos que, para que la función f sea lineal, entonces podemos escribir la ecuación diferencial de la siguiente forma. Un coeficiente, y vamos aquí un coeficiente por coeficiente que es función de x, la derivada independiente, por la enésima derivada de y, más otro coeficiente que vamos a ponerle un subíndice n-1, que también es función de x, y lo vamos a multiplicar por la derivada n-1 de y. Y así sucesivamente vamos avanzando hasta llegar a un coeficiente 1. Fíjate cómo va la reglita, porque lo vamos a multiplicar por la primera derivada de y que es función de x, no se te olvida también, más un coeficiente a sub 0, que también es función de x, por supuesto, y está multiplicado por y, ya sin ninguna derivada, y esto va a estar igualado, esto va a ser igual a una función de x. Recordemos que cualquier constante también es función de x, No se te olvide, campeón, campeona, venga, épale. Bueno, una ecuación lineal está escrita de esta forma, lo dice el autor. Y bueno, ¿qué características podemos apreciar de esa ecuación para definir si las ecuaciones diferenciales son lineales o no? Bueno, escribámosle en la ecuación anterior. En la ecuación anterior se observan dos características. ¿Cómo te gusta escribir el 2? Dos características importantes, o simplemente dos características de las ecuaciones diferenciales lineales de las ecuaciones diferenciales lineales. Ojo. Lineales. Ojo. Ahorita no se te olvide el tema en el que estamos. Estamos, por supuesto, clasificando las ecuaciones diferenciales según la linealidad. Es decir, tú serías, después de observar este tema, serías capaz, tu capacidad te llevará a establecer si una ecuación es lineal o no lineal. Ojo, son simplemente características, ¿no? Bueno, ¿qué puntos importantes observas aquí? Número 1, podemos decir que lo vamos a poner con número romano minúsculo. La variable dependiente, la
variable dependiente. Ahí me faltó. O mejor dicho, me equivoqué. Ahora sí. La variable dependiente. Es decir, y. Ojo. En esta ecuación la variable dependiente y. En cualquier otra ecuación pudiera ser otra letra. No te confundas. No te cases con una letra. No te enamores de una sola letra. Trátalas a todas por igual, Ojo. La variable dependiente, en este caso y, para esta ecuación general, y todas sus derivadas. Y todas sus derivadas son de primer grado. ¿En qué grado vas tú? ¡Épale! Son de primer grado. Esto significa que están elevadas a la potencia 1, Ojo con esto. Esto es... Bueno, aquí lo especifica el autor. Esto es... Coma. El exponente en todo término donde aparece y es 1. El exponente en todo término donde aparece y, la variable y, es 1 o 1, como lo quieras ver. Ya depende de ti. Ojo con eso. Esto implica también, jovencito, jovencita, señoras y señores, ¡caray!, que no van a existir funciones no lineales que sean función de y, como por ejemplo los exponentes distintos de 1, obviamente, funciones exponenciales, una e a la y, por ejemplo, funciones logarítmicas, los cosenos, los senos, bueno, las funciones trigonométricas, etc. Cualquier función que no sea lineal. Ojo con eso, siempre su exponente tiene que ser 1. Ojo con esto. La segunda característica que tú puedes observar, vamos a ponerla aquí número 2. La segunda característica que puedes observar de ese tipo de ecuaciones, escríbele ahí. Cada coeficiente solo depende de x, que es la variable independiente. ¡Ah, caray! Cada coeficiente solo depende de x. Solo depende de x. Ojo. ¿Quiénes son los ¿Quién me dice, quién me contesta qué son los coeficientes? Mira, aquí lo puedes apreciar. Aquí tenemos los coeficientes. Lo que multiplica a y y a sus derivadas. Si te das cuenta, todos los coeficientes son función de x, es decir, dependen de x. Ojo con esto, no son trabalenguas, no son trabalenguas, está clarísimo, porque nosotros amamos las matemáticas. ¡Épale! ¿Qué es la variable independiente? Dependen de x, que es la variable independiente. Escríbele, por favor. Yo aquí me quedo con esto. Dependen de la variable independiente, porque no en todas las ecuaciones diferenciales la variable independiente va a ser x. Pudiera cambiar de letra, ya te dije, no te enamores. No te cases con una sola letra, no te cases con y y con x. Todas las ecuaciones diferenciales no van a tener y y x. Pueden tener cualquier otro par de variables o letras o lo que tú quieras, según el tema que estés estudiando. ¿Qué toca ahora? Como a nosotros no solo nos gusta la teoría, también la práctica, vamos a establecer algunas ecuaciones diferenciales para que tú las clasifiques de acuerdo a su tipo, orden y linealidad. Pero eso lo veremos en la siguiente sesión. ¿Qué te parece? Por lo pronto por hoy,
Eso es todo, amigos. ¡Épale!